A ver, tenemos lista nuestra señal de microondas. Regálenme unos segunditos. Antes solo quiero concluir un tema. Una señal de microondas con preguntas en vivo desde la población. Es una modalidad que hemos adoptado desde hace unos días para acá, donde la población completamente en vivo puede preguntarle al funcionario aquí en los estudios. Antes, ¿cómo va a quedar entonces? La propuesta es más o menos, he oído, ¿no? El más o menos 47%, o va a ser el 40% la propuesta o el 47% la propuesta al final. Bueno, la propuesta exactamente es 47%, Romeo. Actualmente entregamos 750 y 375 a los empresarios, y la reducción sería a 400 y 200. Si eso matemáticamente es una regla del 3, se da cuenta que corresponde al 47% de reducción del subsidio. ¿Por qué el presidente de la República, viceministro, dijo han entendido mal? Porque algunos medios de comunicación manejaron de que se estaba analizando retirar por completo la compensación o el subsidio del transporte colectivo, y el presidente corrigió, ¿no? Dijo, no es así, han entendido mal al ministro de Hacienda de nuestro país. Sí, era correcto, porque en el presupuesto general de la Nación no hemos incorporado ningún monto para el subsidio, sino que lo único que está incorporado es lo que se percibe a través del Cotrans, que es un impuesto a la gasolina para el transporte, y eso representa más o menos al mes entre 2.9 y 3.2 millones de dólares. ¿Qué servirá para pagar esta servirá para pagar esta? O sea, en el presupuesto general de la Nación ya no va contemplado más del Fondo General de la Nación. Yo quiero aclarar, del Fondo General de la Nación no se va a incorporar la parte adicional que se hacía al Cotran para completar los 775 y 375, sino que nada más la parte del Cotran va a incorporar. Pero reitero la pregunta, ¿no se está analizando retirar completamente esta compensación económica? No, y ya el presidente lo ha aclarado. Ya. Bueno, vamos a ir directamente con esta señal de microondas. Ahí se encuentra precisamente Alejandra Canales para que nos facilite las preguntas de nuestros amigos televidentes completamente en vivo a través de nuestra señal de microondas. Alejandra, adelante. Así es, Romeo, buenos días. Pues este tema del transporte colectivo ha tenido mucho de qué hablar en las últimas semanas, y para los salvadoreños obviamente es preocupante. Vamos a tratar de hablar con algunos salvadoreños. Buenos días, caballero, cuéntenos qué pregunta o qué cuestionante le quiere hacer usted al viceministro de Transporte que se encuentra en el estudio. Bueno, lo que yo le dijera al señor viceministro es que agilizara más los trabajos, por ejemplo, como lo que están haciendo con el Diego de Holguín, ¿verdad? Que se necesita porque es una parte que va a ser accesible para transitarse como para Santa Ana. Gracias. Vamos también a buscar a otro salvadoreño. Buenos días, caballero. El viceministro de Transportes en el estudio. ¿Qué pregunta le tiene que hacer usted a él? Bueno, la pregunta es de que, así como tantean subirle al pasaje, ¿qué seguridad nos dan en el transporte que esté en buen estado las unidades de transporte? Gracias. Porque la inseguridad está mala, pues. Tiene que haber más seguridad para nosotros los usuarios. Eso es todo. Gracias, caballero. Vamos a tratar de platicar también por acá. Buenos días, señora. El viceministro se encuentra de Transporte, se encuentra en el estudio. ¿Qué pregunta le tiene que hacer usted a él? Que por qué le van a subir al pasaje y cómo va a ser uno de usuario. Bueno, estas es básicamente las inquietudes que tienen los salvadoreños, y pues esta es la información que tengo a esta hora del mediodía, a esta hora de la mañana. Con esto retorno a los estudios. Buenos días. Muchas gracias, Alejandra, por las preguntas, ¿no? Como lo dijimos cuando iniciamos esta entrevista, la preocupación principal de la gente es si se le aumenta el pasaje, ¿qué vamos a hacer? Bueno, realmente hemos escuchado, hay como una incertidumbre, decía Romeo, una inquietud de la ciudadanía con respecto a algunos planteamientos de algunos líderes gremiales planteando de que se va a subir. Yo quiero decir categóricamente, como gobierno, hay una decisión de no permitir el incremento de la tarifa, tal y como lo han planteado de forma ilegal. No va a haber incremento de tarifa. Yo quiero ser categórico en esta parte. Hace unos meses hubo una denuncia de una ruta 38 que estaba dijéramos, incrementando la tarifa en las horas nocturnas. Inmediatamente nos apersonamos, iniciamos un proceso, verificamos, y hoy los ciudadanos se pueden dar cuenta de que estas unidades y estas rutas cobran lo que legalmente está establecido, porque el proceso que se inicia es un proceso sancionatorio, el cual va orientado a aquel que violente o el convenio
o las condiciones del permiso a proceder de manera legal en un proceso a sancionarlo. Entonces, por lo tanto, rápidamente se corrigen estas situaciones y aquel que intente hacerlo de forma ilegal, pues obviamente vamos a también aplicar lo que la ley establece. Yo creo que había también otras interrogantes, viceministro, respecto al tema de la seguridad al interior de las unidades de transporte colectivo. Sí, lo que decía el ciudadano era, y gracias por la participación, decía que si aumentaba la tarifa, que garantizaba que había seguridad dentro de las unidades. Yo quiero decir, no va a aumentar la tarifa, sin embargo, debemos de hacer un esfuerzo. Hay un esfuerzo de parte del Ministerio de Seguridad por dar mayor seguridad en el transporte y podemos ver que en los últimos meses, diría yo casi en un año, ha habido una reducción en los delitos del transporte. Ya no hemos visto aquellos casos frecuentes de asesinatos de motoristas, de cobradores. Se han dado de forma esporádica, pero no con la frecuencia que antes teníamos. Incluso los asaltos en los buses también han reducido. Hay una unidad antiextorsión de la corporación policial que está en este tema. O sea, quiero decir de que hay un esfuerzo también del gobierno en la parte de seguridad pública para dar seguridad a los usuarios del transporte público de pasajeros. Ok, la otra pregunta era sobre el tema de la Diego de Holguín, que no corresponde al viceministro del Transporte ese tema específicamente, digo, porque es materia del ministro de Obras Públicas específicamente, ¿no? Aunque yo entiendo que la Diego de Holguín ha caminado muy sustancialmente, es decir, ¿está bien avanzada ya? Sí, sí, realmente... Quizás en el tema de que cómo va a servir para descongestionar algunas rutas. La parte que nos corresponde de estas obras que se están realizando, tanto la de Los Chorros, la Diego de Holguín y cualquier otra, es la parte de gestión de tráfico. Correcto. Es dentro del Ministerio de Obras Públicas, que es que le corresponde. Nosotros somos parte del Ministerio de Obras Públicas, por instrucciones también del ministro, realizamos gestión de tráfico conjuntamente de la subdirección de la Policía Nacional Civil, como lo estamos haciendo en Los Chorros, la Policía, Fovial y nosotros, gestionando, haciendo, dijéramos, menos traumático este tipo de obras que van a beneficiar grandemente a los ciudadanos, igualmente como la Diego de Holguín, hemos estado y estamos en un esfuerzo por gestionar tráfico. Hablemos de escenarios, y hay dos que veo yo en este tema de la compensación económica. Una de ellas es precisamente que en la Asamblea Legislativa los diputados no voten por reducir esta compensación económica al transporte colectivo en nuestro país. De hecho, el partido FMLN, del cual, viceministro, usted es parte o es miembro, ha dicho que no va a votar por una reducción al subsidio del transporte colectivo en nuestro país. Lorena Peña hace un día, o hace pocos días, conversando con su servidor, decía, incluso estamos buscando cómo dentro del presupuesto general de la Nación readecuar algunos fondos o reorientar algunos fondos para poder precisamente continuar con esta compensación económica. Ese es un escenario. ¿Qué va a pasar si de repente no encuentra eco esta propuesta en los diputados de la Asamblea? Bueno, como ya decíamos, esta es una atribución de la Asamblea Legislativa, la cual nosotros respetamos, ¿verdad? Respetamos como órgano de gobierno. Aquí, dijéramos, hay otro escenario más, Romeo. Uno es el que hemos planteado de una reducción inmediata al subsidio. El decreto vence el 31 de diciembre de este año. O significa de que si no hay ninguna decisión de la Asamblea de reducir, este subsidio llega hasta el 31 de diciembre. Pero lo pueden renovar. Se puede renovar. En la prórroga que se puede hacer, obviamente lo que nosotros llevamos contemplado en el presupuesto, lo del COTRAN, es lo que nosotros hemos sugerido a los diputados que se haga. Lo que nosotros esperamos es que sea aprobado tal y como el gobierno ha propuesto a la Asamblea, porque es la forma como responsablemente se puede, dijéramos, financiar este subsidio y el mantener la tarifa tal y como estamos. Caso contrario, será muy difícil aprobar una cosa o aprobar un subsidio con un monto diferente al que el presupuesto tiene. Pero si los diputados así lo aprueban, viceministro, tendrá la obligación el gobierno de buscar de dónde saque esos fondos, ¿no? Hay una disposición y es que el presupuesto debe ser un presupuesto equilibrado y debe estar financiado, no desfinanciado. Y si uno aprueba una ley que no está los fondos en el presupuesto, está aprobando un presupuesto desfinanciado. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Asamblea va a hacer el análisis correspondiente de acuerdo a la legislación y muy difícilmente va a aprobar una disposición la cual no tenga el financiamiento adecuado. ¿Ya ha pasado eso en la Asamblea, viceministro?
Bueno, pasó esta vez pasada, lo que ocurrió es que primero se aprueba el presupuesto con un monto determinado y posteriormente se hizo una prórroga. Hoy creo de que con tiempo estamos haciendo el planteamiento, discutiéndolo, creo que el ministro también lo ha planteado. Ahora, ¿qué es lo que la Asamblea podría hacer? ¿Qué es lo que está diciendo o lo que planteó, como decía la diputada Peña? Que le busquen un financiamiento, pero esa es, dijéramos, ya una atribución que la Asamblea tendría o la Comisión de Hacienda en este sentido. Lo que nosotros esperamos es que mantener la estabilidad en el transporte tal y como lo hemos hecho, mantener la estabilidad en la tarifa del transporte público tal y como lo hemos hecho, y en este sentido debe ser un esfuerzo de nación, un esfuerzo de país, no solo del gobierno, sino también de la Asamblea y del órgano judicial. Ahora, ¿cuál es el otro escenario? Pensando en la generosidad de los diputados, de repente ellos dicen, mire, ¿qué pasa si le quitamos la compensación económica a los empresarios del transporte colectivo? Estos van a venir y van a aumentar el pasaje y van a golpear precisamente a las clases más necesitadas, ¿no? Y se puede generar incluso un efecto de cascada, obviamente, al subirle el precio al transporte colectivo o al pasaje del transporte colectivo en nuestro país. En el fondo lo que se lee es que el gobierno no tiene la capacidad o no tendría la capacidad de evitar un alza al pasaje si de repente todas las unidades o las gremiales se van a un paro o decidan aumentar el pasaje. Es correcto cuando una ruta, por ejemplo, sube al pasaje, tiene la capacidad del viceministerio de sancionarle y abrirle un proceso, pero no así, y esa es mi duda, o si la tiene usted me explica, no así cuando o de repente todas las gremiales aumenten el pasaje, ¿no? ¿Cuál sería este escenario y qué respuesta tendrían ustedes ante un escenario como este, donde todas las rutas y todas las gremiales le aumentan al pasaje? Romeo, yo creo de que hemos demostrado y el sector transporte ha demostrado dijéramos en su mayoría la racionalidad, la sensatez para ver el tema de transporte. Lo hemos estado discutiendo, lo hemos estado viendo. Precisamente este día tenemos reunión en un par de horas con el ministro de Hacienda y la Mesa Nacional de Transporte para buscar una salida a los meses adeudados. O sea, hay un esfuerzo de entendimiento con el sector. Creemos que no va a concluir en una situación conflictiva como la que estás planteando, porque el nivel de diálogo, el nivel de concertación con el sector, con los empresarios, digamos, muy importante, es un espacio abierto que nos permite a todos salir adelante. Creo de que ese es un escenario no posible. Claro, la ley nos da las herramientas. Yo quiero decirte, no solo la ley de transporte nos da la herramienta en cuanto a imponer sanciones o cancelaciones, aunque decía un presidente de una gremial que no estamos facultados para sancionar, pues realmente la ley nos da, así como nos da el proceso para dar, nos da el proceso para quitar. O sea, sí hay proceso y eso no es muy difícil poderlo comprobar. Pero también la Constitución establece que en momentos especiales el Estado puede asumir el transporte. O sea, sí hay formas, claro, yo creo de que hablar de formas extremas no es el momento, creo que el momento es de hablar, de buscar acuerdos, de buscar mecanismos que nos permiten llegar al entendimiento que como país debemos de salir adelante, y yo creo que hay esa disposición tanto de la mayoría de empresarios como del gobierno, Romeo. Hace un año y medio más o menos, viceministro, vamos a dejar ese tema, vamos a recordar un poco este hecho que fue bastante significativo para los capitalinos. Se decidió reordenar el centro histórico de San Salvador, cambiar las rutas, algunas rutas o una gran cantidad de rutas, ¿no?, que atravesaban el centro histórico. Y vamos a ver a continuación el siguiente material donde incluso opina el viceministro del Transporte, pero también el alcalde capitalino, Norman Quijano, y candidato a la presidencia del partido Arena, dice que no ha funcionado. Veamos a continuación ese material para luego escuchar nuevamente las reacciones del viceministro del Transporte. El plan consistió en desviar la circulación de 1.135 unidades del transporte colectivo en 15 cuadras del centro histórico de San Salvador, unas 39 rutas.
El reordenamiento, que cumplirá 20 meses de haber sido implementado, inició en marzo del 2011. Pero, ¿se han cumplido los objetivos? Ha sido, dijéramos, un éxito. Ninguna unidad corre en las 30 cuadras de exclusión y por lo tanto no se puede hablar que no haya beneficio. ¿En qué ha habido beneficio? Primero, para todas estas personas que habitan estas 30 cuadras. A mi juicio no ha funcionado, porque si lo que se pretendía era contribuir a que la ciudad permaneciera menos congestionada, entre otras cosas, de comercio informal, pues hombre, yo creo que al contrario. Pero los comerciantes ambulantes no creen ser parte del problema. Dicen que hay suficiente espacio para todos. No, no puede ser eso, porque las ventas, si usted puede observar, caben las dos rutas allí, el microbús y el bus quedan bien cabal. Uno deja bien cabal aquí, por eso estamos ordenados. No, porque aquí, como puede ver, hay 4 carriles, uno de los vendedores y 3 para los carros. Ya si no les alcanza ya es problema de ellos, pero hay 3 carriles disponibles ahí. Los que a diario permanecen aquí han evaluado el resultado del plan. Al menos esta zona entre la avenida Cuscatlán y la calle Rubén Darío ha funcionado, al menos con las rutas del transporte colectivo. Se pasa más ligero, pues el pasajero pues llega a su destino más rápido y estuvo excelente, ha estado excelente y espero que esto lo hagan en otras partes donde se hace conflictivo con el transporte. Pero la cuadra opuesta, sobre la avenida España y la cuarta calle Poniente, la historia es diferente. Antes todos estos buses no pasaban aquí, pasaban hasta allá al lado abajo por el Apolo. Ahora no sé si se han venido ellos sin permiso o si ya les cambiaron el recorrido nuevamente, se han venido aquí a la esquina, ahí cruzan todo y ahí es donde se hace la gran trabazón. Aquí es más que evidente, no está funcionando. La 34 y la 27 bañeras van siempre. Solo cuando está la policía camina de bañeras, y al contrario es fácil. Pues de ahí por otro lado, los buses adelante pues no pueden pasar por la gente que está pues siempre actuando en la calle. ¿va? En parte sí se ve que ha mejorado un poco, ¿verdad? Pero no del todo. ¿Qué es lo que hace falta, a su juicio, mejorar? A veces hace falta que los conductores colaboren un poco con el tráfico, ¿verdad? Porque eso es lo que, más que todo, el transporte colectivo. Es la cuadra del orden y el desorden, donde impera la ley del más abusado o del más abusivo. El peatón también ha evaluado. Está funcionando bien. ¿Por qué? Pues porque se sacan los buses del mero centro, que aún, mire, todavía ahí va. Aquí en esta calle. Pero también hay menos accidentes. San Marcos, a dormir bien, mire, pues, ahí se está viendo ahí que ahí están a la gran traba, como hay. Es que yo no le hallo, digo, lo mismo. En lo que sí hay coincidencia es en la reducción de la contaminación. Se respira menos humo. El reordenamiento o retiro de varias unidades del transporte colectivo en el centro histórico de San Salvador, en términos generales y relativamente, ha funcionado. Ahora falta que esperar lo nuevo que traiga el sistema de transporte que impulsa el gobierno central. Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Gracias, Luis. Viceministro, después de haber visto esas imágenes, le reitero, ¿ha funcionado o está funcionando este reordenamiento o no? Porque escuchamos también al alcalde decir que, dice, si esto fue para disminuir el comercio informal, creo que no ha funcionado, dice el alcalde. Bueno, realmente las funciones del alcalde no son las del viceministro de Transporte, Romeo. El planteamiento nuestro era sacar de 30 cuadras el transporte público de pasajeros y eso iba a permitir ordenar esas 30 cuadras. ¿Era para que tuviera condiciones el alcalde, me quiere decir? O sea, era para que el alcalde tuviera condiciones de poder ordenar. O sea, ¿qué es lo que hicimos? Sacarle los buses y como los ciudadanos dicen, en esas 30 cuadras no hay transporte colectivo de pasajeros. Obviamente no pasa ninguno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que las ventas informales se han multiplicado, pero esa es una responsabilidad del alcalde, aun cuando él ha entregado más permisos para ventas informales. O sea, creo
de que el alcalde en una actitud no de reconocer las cosas buenas que hacemos como gobierno, incluso como el tema del Citrán, lo que hace es criticar un aspecto que es su responsabilidad, porque el tema del ordenamiento de las ventas informales es una responsabilidad del alcalde de San Salvador y él lo ha demostrado porque ha tomado acciones en ese sentido. Entonces, en ese sentido quiero decir, el planteamiento nuestro como viceministerio ha sido un éxito y el ciudadano puede darse cuenta que ahí hay menos contaminación. En la zona de las 30 cuadras hay menos problema de tráfico en las 30 cuadras, que era nuestro objetivo, y le creamos condiciones para que él pudiera desarrollar. Pero ha sido incapaz de poder ordenar estas 30 cuadras y al contrario, las ha desordenado más en el momento en que permite o autoriza más ventas informales. Bueno, vamos rápido. Carolina Mengíbar está lista para actualizar el tráfico vehicular. Vamos a hacer una pausa, pero antes, Carolina, te escuchamos. Real Rent Cars presenta el reporte del tráfico. Gracias, Romeo. Cuando son las 7:47 de la mañana, veamos qué sucede en Alameda Roosevelt gracias a las cámaras de IBW. En este caso, como pueden observar, mayor carga vehicular en el carril que conduce de la Plaza Salvador del Mundo hasta el centro de San Salvador, mientras que el carril contrario luce despejado. Seguimos con el Boulevard de los Próceres. No veo. En este caso, luce mayor con más congestionamiento el carril que conduce del Monumento del Hermano Lejano hacia Santa Tecla, mientras que el carril contrario luce fluido el tráfico vehicular. Seguimos con la carretera Panamericana. En este caso fluye con mayor rapidez que horas anteriores. Buena noticia para nuestros amigos automovilistas si vienen de sufrir las complicaciones que se dan en la carretera de Los Chorros. Y en información de última hora me reportan que el fuerte congestionamiento sobre el Boulevard del Ejército ya se empieza a sentir en la calle Agua Caliente, ruta alterna, así que paciencia para todos nuestros amigos automovilistas que vienen desde la zona oriental y paracentral de nuestro país hacia San Salvador. Asimismo nos reportan que continúan sin funcionar los semáforos ubicados sobre el Boulevard Constitución, eso a la altura de la calle Zacamil. También que los semáforos con desperfectos a la salida de la Diego de Holguín están generando fuerte congestionamiento. Con esta información nos vamos a pausa, pero regresamos con la segunda parte de la entrevista aquí en Hechos AM. Real Rentacar le pone alas a tu destino. Paga un auto 2 días y llévatelo 3. Llama ya al 25 66 70 70. Real Rent Cars presentó el reporte del tráfico.